para comenzar prácticamente de cero, simplemente con un sueño, con una idea de que en algún momento yo podía convertirme en la mejor peleadora del mundo, porque en realidad yo sabía que tenía un talento, un potencial y que había mucho más. Hoy tengo una invitada muy especial. Después de ciertos acontecimientos, lamentablemente han pasado en Venezuela y que nos han afectado a todos. Pero bueno, por algo el día de hoy voy a poder compartir esta charla con Jorge Salazar. Bienvenida, Jorge. Gracias de verdad por este espacio. Para los que no conocen a Jorgelis, es karateca venezolana. Ya tiene varios años ocupando los primeros lugares de la categoría de los menos 50 kilogramos en combate. Recientemente volvió a ganar el premio de Grand Winner, que es prácticamente como, digamos, en el fútbol, el Balón de Oro o el premio al mejor de la temporada. También es actualmente número 2 del ranking en dicha categoría. Un número 2 que sabe a número 1 porque la atleta que está en el primer puesto lleva como un tiempo con los puntos congelados, ¿no? Nada, muchísimas gracias a ti. Teníamos esta conversación pendiente desde hace mucho, Ujú. pero siempre ando súper ocupada y con todas las circunstancias que han pasado se nos había complicado. Pero nada, espero que sirva a muchas personas que me siguen de poderme conocer, de poder saber un poquito más de mi historia, de cómo pienso o de cómo ha sido mi camino para llegar a ser una de las mejores peleadoras del mundo. Sé que esto va a servir también para inspirar a muchos niños, a muchos atletas y también a muchos padres que están en este momento iniciando, digamos que este camino con sus hijos y tienen el sueño de que algún día se conviertan también en uno de los mejores del mundo. Sabemos que este año, apenas estamos en julio y ya terminó la temporada de la Premier, pero ha sido Ujú. un año, siento que ha sido un año como muy intenso y exigente a nivel tanto físico como mental. Además de las paradas de la Premier League, sabemos que tienes otros compromisos, que has cumplido con otros compromisos como campeonatos panamericanos, clasificatorios a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Cómo ha sido todo este tema de la preparación? ¿Cómo te sientes para enfrentar los próximos compromisos, como son los Juegos Centroamericanos y del Caribe? Física y mentalmente, ¿cómo te has sentido? Bueno, en realidad yo tengo aproximadamente 5 años más o menos desde que yo inicié mi camino como una atleta profesional, haciendo como este tipo de circuito. O sea, digamos que los últimos 5 años han sido igual de intensos. Entonces, ya estoy un poco acostumbrada, ¿sabes? O sea, la presión, ya estoy acostumbrada a ese tipo de preparación fuerte, siempre intentando ajustar todo lo máximo posible, digamos, en cuanto a la preparación, porque no es fácil poder mantenerse como atleta élite siempre en el top y siempre como en tu mejor performance, ¿sabes? Como en tu mejor forma deportiva. Es muy complicado porque cuando tú sabes de metodología deportiva, sabes que siempre tienes un alto y un bajón. Entonces, intentar que durante esa temporada que es completamente full, mantener un buen rendimiento, estar lo mejor posible físicamente, es complicado. Pero uno ha intentado adaptarse lo mejor posible. Digo uno porque ciertamente yo cuento con un equipo de trabajo que me ayuda muchísimo, ya sea el entrenador, el psicólogo, el nutricionista, porque también está la parte de la nutrición, porque en este caso que yo hago los 50 kilos es un tema que tengo que manejar muy bien por mi peso y todo eso. Pero ha sido un año exitoso, ha sido un año muy bueno. En la parte mental o la carga mental, en realidad me han afectado mucho más las cosas externas al deporte, ¿sabes? Porque este año deportivo para mí ha sido muy bueno, de crecimiento y, como dije antes, exitoso. Pero con todas las situaciones que han pasado, como la situación en Venezuela, yo estuve también en enero cuando sucedió el otro evento allá. Entonces han sido cosas que, digamos que
difíciles de superar y que quizás hay gente que en su vida nunca han tenido ni siquiera que pasar por una de esas situaciones. Y yo no te miento, en este momento estoy trabajando con un psicólogo que me está ayudando a manejar lo mejor posible esa situación porque digamos que después del terremoto todavía me cuesta dormir un poco, regresar al entrenamiento fue un poco complicado, me llenaba mucho de ansiedad, a veces tengo miedo a ciertas cosas que pueden ser normal para la gente, pero para los que estuvieron en esa situación allá no lo son ya, ¿sabes? Y pues nada, dentro de todo, manejando la situación lo mejor posible, porque la vida sigue y uno tiene que intentar adaptarse y seguir adelante como puede, ¿sabes? Eh, estas 2 semanas van a ser importantes para mí dentro de mi preparación antes de los Juegos. Es un evento sumamente importante porque es clasificatorio a los Juegos Panamericanos y digamos que lo único que puedo dar yo a Venezuela en este momento es quizás un poquito de esperanza y un poquito de luz dentro de todo el caos. Y si puedo hacerlo a través de mi deporte, que es lo que mejor yo puedo hacer, pues creo que tengo que ser agradecida e intentar dar lo mejor posible. Creo que eso es lo que en este momento me mantiene como al flote, ¿sabes? Como algo de motivación de, ok, esto es lo mejor que yo puedo hacer y quizás llevarle un mensaje al resto de los atletas que también están pasando por la misma situación que yo, porque no es fácil. O sea, gente que perdió todo, gente que no solo, digamos, familia, sino también lo material, que al final es lo último, pero que se quedaron sin nada, ¿sabes? Y que a través de las situaciones difíciles que uno pasa en la vida, uno tiene que seguir adelante y ser agradecido que uno está vivo y tiene la oportunidad de hacer cosas también por los que ya no están, ¿sabes? Eh, creo que en este momento este, la parte psicológica es lo que en la parte psicológica es donde estoy recibiendo un poquito más de ayuda y, y de atención, ¿sabes? Es lo mejor que pueden hacer. Obviamente los compromisos continúan, a pesar de que para todos fue también como de repente un stop muy fuerte y Eh, emocionalmente obviamente te afecta, pero los compromisos continúan y es una forma también de devolverle un poquito de alegría o de luz al país, sin duda alguna. eh, es totalmente comprensible esa parte que ustedes tienen que seguir con sus compromisos, ¿no? Pero siempre exacto, la mente está también en esas personas y en seguirlos apoyando. Se puede decir que te has consolidado durante varios años ya como una de las mejores exponentes del karate a nivel mundial. ¿Cómo resumirías tú ese proceso desde que empezaste a participar en la Serie A y luego fuiste subiendo a la Premier League? ¿Cómo ha sido ese camino de sacrificios, de esfuerzos, tema económico, apoyos? ¿Cómo lo podrías resumir? eh, mira, la verdad, yo creo que la constancia me ha llevado a donde estoy. Eh, muchas veces cuando hay niños que me dicen, no, no solo niños, porque he tenido la oportunidad donde padres me han dicho, sí, pero tuviste suerte de tener apoyo. No, no la tuve, no la tuve. En realidad la gente no sabe ni siquiera el 10% de los sacrificios que tuvieron que hacer mis padres y también luego cuando me tocó a mí hacerlo sola. Porque yo vengo de una familia sumamente humilde, de un barrio muy pobre, muy pequeño y de unos padres que quizás, o una familia que no tenían posibilidades, pero sin embargo mis papás hacían el máximo sacrificio para que yo pudiera tener el mejor uniforme, pudiera hacer todas mis competencias y un montón de situaciones que creo que me ayudaron a formarme como atleta, porque dentro de ese camino, después de los sacrificios que hicieron mis padres, me tocó hacerlo a mí sola. Yo me voy a Estados Unidos para buscar una posibilidad económica, trabajar y poderme costear las competencias afuera, las series A, las preparaciones en Europa.
y tener que dejar prácticamente toda mi familia, todo lo que yo conocía y tenía para comenzar prácticamente de cero, simplemente con un sueño, ¿sabes? Solamente con una idea de que en algún momento yo podía convertirme en la mejor peleadora del mundo, porque en realidad yo siempre tenía eso en la cabeza, o sea, yo sabía que tenía un talento, un potencial y que había mucho más, pero no tenía el apoyo económico, ya mis padres no podían ayudarme más y eso me llevó a irme de Venezuela y a buscar una oportunidad en otro lado. Yo recuerdo que trabajaba en un restaurante para ahorrar dinero, para iniciar a pagarme las preparaciones en Europa y así cantidad de sacrificios que tuve que hacer. Hubo mucha gente que en el camino conocí, que me ayudaron, que digamos para mí fueron como ángeles, ¿sabes? Porque fue gente que apareció en mi vida que nunca me esperaba, pero que cada una cumplió un papel fundamental en lo que fue mi crecimiento para yo convertirme en lo que yo soy hoy en día, no solamente como atleta, sino también como persona, ¿sabes? Sí. Porque yo creo que todo ese camino también me hizo crecer como ser humano. No fue fácil, pero yo siempre fui súper determinada. Yo nunca miraba a los lados, yo nunca escuchaba los comentarios negativos. Había gente que cuando yo hablaba, que sé que hay gente que lo recuerda, y yo tocaba el tema y yo soñaba, ¿sabes? Yo decía, yo iba a la Serie A o a las Premier League, porque en ese momento se podía hacer Premier League sin ser de los primeros 32 del ranking, era abierto. Y yo perdí en la primera, segunda pelea y yo seguía insistiendo. Yo decía, yo siento que soy mejor que ellas. O sea, yo sentía que yo era mejor que Rekia, la francesa, que era 5 veces campeona del mundo. Y yo decía, yo siento que soy mejor, solo que no sé cómo ganar. Ok, Y no saber cómo ganar fue lo que a mí me llevó a tener la curiosidad de intentar entender qué era lo que hacían ellas y qué era lo que hacían en Europa que no hacía yo porque yo sabía que tenía cierto nivel, ya yo era 8 veces campeona panamericana, pero siempre cuando pasaba del continente, faltaba algo. un talento extra que yo no tenía, ¿sabes? Yo no sabía por qué. Y dentro de todo esa curiosidad, me llevó a hablar con un entrenador que me ofreció irme a mi primer campo de entrenamiento afuera. Y así comencé a hacer los campamentos afuera, uno en Kazajistán, uno en Bélgica, uno en Marruecos. Y digamos que todo ese camino me ayudó a ir aprendiendo poco a poco hasta que yo fui, o sea, entendiendo muchas cosas que no veía, ¿entiendes? Que no sabía. Y eso me ayudó a formarme y, y a ganar mi primera Serie A. Eso me llevó a ganar mi primera Serie A. Pero digamos que todo ese camino yo lo resumo como perseverancia, ¿sabes? O sea, yo fui perseverante sin importar las adversidades, sin importar lo difícil que fue, sin importar la gente que se alejaba de mí, sin importar los malos comentarios y todo lo demás. Yo simplemente seguía adelante y todo dinero que agarraba de poquito lo guardaba porque yo estaba súper obsesionada con convertirme en la mejor peleadora del mundo, de verdad. Literalmente yo estaba obsesionada y yo perdía y yo, o sea, sabes que hay gente que pierde y se siente mal y dice, ok, yo me tengo que retirar. Yo nunca sentí eso. O sea, Ya yo nunca, querías sí, volver a entrenar y a sí. la siguiente competencia. Sí, ya yo necesitaba ir a la próxima, ya yo necesitaba irme al próximo campamento. Yo estaba súper obsesionada con mejorar, con aprender. Y recuerdo que dentro de ese camino yo comencé a conocer obviamente muchos atletas que también ya estaban en el top. Y yo era súper humilde. Yo recuerdo que a todos era muy curiosa y le preguntaba ¿por qué levantas el pie así? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué salíamos a comer, a una fiesta, a cualquier cosa que no tenía que ver con karate? Y yo siempre tocaba un tema de karate, porque necesitaba descubrir por qué ellos hacían esa cosa, por qué hacían ese tipo de movimiento. Y gracias a eso fue que mi proceso fue un poco más rápido, ¿sabes? Porque creo que yo estaba completamente enfocada en lo que yo quería, muy enfocada. Sería muy difícil poder resumir todo en cosas muy pequeñas porque es muchísimo que tuve que vivir, pero creo que gran parte podría resumirlo de esta manera.
Que allí están parte de las respuestas de otras preguntas que te quería hacer. Por Ujú, ejemplo, sabemos que en Venezuela hay otros atletas en general, Venezuela con muchos ujú. que pudieron haber llegado al nivel donde tú estás, pero no lo han logrado. Entonces, hay algo en ti, todo ese tema de la perseverancia, de arriesgarte a ir, de a moverte de un lugar a otro, porque sabemos que muchas veces es difícil, ¿no? Despegarnos desde nuestro hogar a ciertas zonas de confort, despegarnos, Cierto. pero buscando esa mejora que tú sabías que la podías alcanzar, ¿no? Y a la vez, ¿qué crees tú? Están conectadas las preguntas. ¿Qué crees tú que es lo más importante que has aprendido de estar yendo a otros países, a otras culturas, otra forma de ver el karate, ¿no? Porque el karate, Sí. en Venezuela hay un nivel, pero el karate a nivel mundial ha ido evolucionando. Entonces, a lo mejor en Europa ahora pelean de esta forma, o se está viendo más este estilo de pelea, estas estrategias. Entonces, ¿qué crees tú que, por un lado, es esa diferencia que hizo que tú lograras llegar al top mundial y a la vez que has ido tomando de todos esos lugares y de todas esas personas con las que te has cruzado que te ha dejado tantas enseñanzas? Yo creo que se divide en dos cosas, ¿verdad? Uno, la parte de la humildad, ¿sabes? Ujú, De la humildad y la parte de ser perseverante y trabajar muchísimo por el sueño que tú tienes, que digamos que eso es algo que tiene cada persona dentro, ujú, eh, de no detenerse a pesar de las dificultades y comenzar a ver las cosas de una manera positiva, porque muchas veces perdemos mucho tiempo quejándonos de porque es que yo no tengo esto y es porque a mí no me apoyan y en vez de verlo de esa manera, simplemente solucionar e intentar seguir adelante, ¿sabes? ujú, Porque es que en la vida no tenemos otra opción. O nos quedamos de un lado quejándonos por las cosas que no funcionan o que no tenemos, o simplemente tomamos y convertimos las cosas que tenemos de una manera completamente diferente y lo usamos para convertirlo en gasolina para seguir adelante y ver unas oportunidades eh, en lo que tenemos. ¿Sí me entiendes? Porque muchas veces se presentan oportunidades, pero por nosotros estar esperando cosas que quizás nunca van a llegar, nosotros no crecemos. Y eso lo digo porque por todo. Es como algo que yo veo porque fue para mí, de lo que yo viví, dos partes sumamente importantes. Dentro de la determinación de afrontar cada dificultad, porque tuve que afrontar lesiones, la parte económica de no tener dinero, la parte de tener que estar sola en un país sin absolutamente nadie, de recibir comentarios negativos de toda la gente que estaba alrededor de mí, que nadie creía. O sea, fueron muchísimas cosas, ¿entiendes? Pero tener mi sueño y aferrarme a él y no rendirme y seguir adelante por encima de todo, porque muchas veces es fácil no tener nada, a que tú esperes tener muchas cosas que quizás nunca vas a tener y te quedas esperando y el tiempo se te pasa, ¿sabes? sí, Esperando a que alguien te apoye, esperando que llegue un patrocinio, esperando, hay maneras, créeme que hay maneras de conseguirlo. Entonces hay gente que soluciona y no se queda simplemente esperando el apoyo o quejándose. otro entrenador, ¿me entiendes? Eso es una parte, por un lado. Yo creo que sí me lograste entender. Sí. Y por otro lado está la parte objetiva, cuando tú dices la razón específica del por qué yo mejoré y quizás a otros atletas le ha costado, ¿me entiendes? Ha sido un largo camino. Yo sé que no hubo una sola respuesta o que hubo un solo entrenador. No, Mm, porque yo he tenido a lo largo de todo este camino diferentes entrenadores. Yo cuando estuve en Estados Unidos me entrenó el sensei Gino Alfonso, que es un cubano, y me ayudó muchísimo. Con Gino yo gané mi primera medalla en la Premier League con él y gané mis dos primeras medallas en Serie A. Y él me ayudó mucho, 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 mucho y me llevó, digamos que, a ese nivel. Luego llegó un momento en donde ya yo sentía que yo tenía que seguir avanzando para poder convertirme en la mejor peleadora del mundo, porque en ese momento yo había ganado una medalla,
no era de las mejores del mundo. Yo me consideraba una atleta buena que había ganado un campeonato, dos campeonatos, pero había muchas cosas que todavía yo no entendía. Ya en Miami yo no tenía suficientes sparring, ya no tenía atletas que me ayudaran a seguir creciendo. Si yo me quedaba en Miami, podía pasar que yo me iba a quedar estancada. Y Gino, él mismo lo entendía y me dijo, Georgie, tienes que irte porque ya yo no te puedo seguir ayudando, ¿me entiendes? Y es también la parte de la humildad del entrenador de reconocer cuando ya no es capaz de darle más al atleta, porque hay muchas cosas más, ¿entiendes? O sea, y eso no te hace a ti menos entrenador o a mí me hace menos persona por seguir adelante, no, al contrario, yo toda la vida voy a seguir siendo agradecida con él porque por él yo toqué ese nivel, ¿sabes? Pero yo reconocía que habían más cosas, ¿sabes? Y Claro. luego de trabajar con Gino, un campamento con Tarek Abdesalem, que él es un francés que en ese momento trabajaba con el equipo de Kazajistán. Yo hice campamento con él, aprendí muchísimo allá, no solamente de él, sino también de todos los atletas, porque tuve la oportunidad de prepararme con muchísimos atletas, ver cómo entrenaba, ver cómo comían, cosas tan sencillas que yo veía cómo comían, cómo se levantaban todos los días, cómo llevaban la energía del entrenamiento. Todas esas pequeñas cosas me hicieron a mí ir creciendo como atleta. Luego de eso yo comencé a trabajar con, eh, que él ahorita está con el equipo nacional de Marruecos. Salah me ayudó demasiado, mucho, mucho, y cumplió otro periodo diferente en mi vida, donde yo logré entender muchas cosas, llegar a un punto de mi capacidad física completamente diferente y técnica, porque en ese momento ya yo me convertía en la mejor peleadora del mundo. ¿Sabes? Con Yes, él yo llegué a entiendo. convertirme a la mejor en la mejor peleadora del mundo y entender en qué nivel yo estaba. Pero llegó el momento ya que para mí Salah también había terminado la etapa conmigo, ¿sabes? Yo sabía que había muchas más cosas todavía que yo podía aprender, porque sabía que ganaba la pelea, pero una vez ganaba la kazaja, una vez ganaba yo, una vez ganaba la de Egipto y una vez ganaba yo. Y yo sabía que yo era capaz de poder consolidarme como la mejor del mundo sin perder con ninguna de ellas, ¿sabes? O sea, yo sabía que había muchas cosas más que yo no sabía. Y dentro de mi curiosidad, como siempre, este, yo era amiga del que es actualmente mi entrenador, de Gianluca. Y un día estábamos en una competencia que era una Premier League en Egipto, en Cairo. Y yo había perdido, yo hice quinto en esa Premier League. Y me recuerdo que hablaba con él y con su hermano y yo le decía, es que yo soy muy bruta, porque siempre pierdo porque recibo el mismo Mawashi Chudan. Y él me dice, pero ¿por qué dice que eres bruta? Soy bruta porque una persona que siempre sigue recibiendo el mismo Mawashi Repite Chudan el mismo error. tiene que ser bruta para seguir agarrando. Y me dice, no, ¿cómo defiendes el Mawashi Shudan? Y yo le digo, así o así. O sea, normal pues, o sea, me imagino que hay que pararlo. Y él me dice, no, ahí está el problema. El problema no es que eres bruta, el problema es que no sabes defender el Mawashi Shudan. El Mawashi Shudan se defiende así, porque de esa manera tú no te enfocas en la proyección, sino tú tienes que enfocarte primero en defender la patada y luego la proyección. Así evitas que te toque. Y yo dije, oh, cierto. O sea, yo estoy preocupada por una situación mental, que me estoy colocando un peso mental por algo que no existe, porque en realidad es un problema técnico. Y yo recuerdo que regresé a entrenar y mi entrenador me mandaba a que cuando uno lanzaba Maguachi, yo tenía que anticipar, ir hacia adelante. Ok. Pero si yo iba con peleadoras como Kazajistán o como Irán, que meten el Maguachi Shudan profundo por debajo, no te da tiempo de anticiparlo. Siempre el Maguachi Va llega a marcar primero. primero. Sí, entonces yo comencé en el entrenamiento, cuando mi entrenador mandaba hacer eso, yo solo defendía, tuk, tuk, tuk. En el próximo evento, nadie me tocó como Awashi Shudan. Y yo dije, esta gente sabe algo que yo no sé.
¿Entiendes? Esta gente sabe algo que yo no sé. Y eso me llevó a pedirle que por favor me dejaran venir a Italia a entrenar con ellos. Y poco a poco, cuando yo comencé a venir aquí, yo comencé a entender otras cosas. O sea, la manera, su metodología de trabajo era completamente diferente a la metodología de trabajo de nosotros. O sea, todo lo que yo ya había vivido era más estratégico, era más de conocimiento, de estudio. Tú haces esto porque aquel hace esto, si él hace esto, tú haces esto. Y era como que si me habían dado todas las respuestas a las preguntas que yo siempre tuve. Y eso me llevó a tener una claridad mental y un conocimiento, aparte de la capacidad física que ya yo había creado antes, Sí, hacer un mix de todo y volverme obviamente la peleadora más fuerte del mundo, porque yo tenía la parte técnica, física y tenía el conocimiento, digamos, táctico. Entonces llegó un punto en donde yo entraba al tatami y era completamente fácil todo, porque yo decía, ahora ella hace esto, yo hago esto, ahora va a mover el pie y yo hago esto, para y era fácil, de verdad, yo combatía y era algo completamente fácil. Entonces yo creo que en el punto donde yo estoy, haciendo un análisis de absolutamente todo, mm, después de contarte ciertamente todo lo que yo tuve que pasar, que la humildad de reconocer que yo siempre he podido seguir aprendiendo más o que siempre hay algo más que aprender, lograr. que siempre hay gente que quizás sabe algo que todavía me puede ayudar a mí a seguir mejorando, es lo que me ha ayudado a seguir creciendo. ¿Sabes? O sea, y creo que eso es lo que me ha ayudado a mantenerme dentro de las mejores del mundo, porque todavía yo sé que estando en uno de los mejores clubes del mundo, nosotros no lo sabemos todo, ¿sabes? Cada año el karate evoluciona, cada año muchas cosas cambian, Ujú. cada año hay una metodología nueva, una táctica nueva que cambia y uno se va adaptando. Desde la movilidad, que en el 2023 yo me movía completamente diferente, hasta lo que yo hago en este momento. Entonces, creo que si en Venezuela en general existiera, digamos que esa inteligencia, ¿sabes? De poder Sí, aceptar o también dentro de la inteligencia la humildad de estar aceptar. abierto. Sí, de estar abiertos, de que hay mucho más, ¿sabes? Tener la curiosidad de que déjame entender qué está haciendo esa persona, porque quizás no solamente yo quizás puedo ser un punto de referimiento porque soy venezolana, me está yendo bien, estoy dentro del top del mundo, pero ver más allá. Hay mucha más gente también, ¿sabes? Intentar tener este ese deseo de aprender de los demás y no quedarnos estancados en cosas que quizás no funcionaban hace 10 años, ¿me entiendes? Porque uno debe ser objetivo también. Con esto no lo digo para tocar emocionalmente a nadie, ¿sabes? Porque nosotros en Venezuela tenemos grandes formadores de karate, o sea, buenísimo. Acuerdo. De hecho, por eso yo tuve la posibilidad de llegar a convertirme en lo que soy hoy en día porque yo Tú tuve haces. un gran formador de karate, ¿me entiendes? Mi maestro fue el sensei Orlando Coa y por él yo tenía la capacidad técnica de poder hacer absolutamente todo. Y es lo que pasa en Venezuela. Es fácil poder agarrar un niño, ¿me entiendes? Que ya está completamente formado y que tú solamente necesitas ponerle el conocimiento. Tú agarras un niño que ya tiene toda la capacidad técnica desarrollada y le enseñas a cómo, él es capaz de convertirse también en uno de los mejores del mundo, ciertamente, ¿sabes? Y bueno, que de cierta manera eso era lo que yo he intentado hacer con nuestro club, que realmente yo lo creé con mi entrenador y su hermano por eso, con la intención de que sabíamos que en Venezuela es una potencia de verdad, Ujú. de talentos, gracias a la formación que tienen con sus senseis de base y agarrar esos niños que tienen cierto potencial y ayudarlos a crecer técnica y tácticamente, o sea, tácticamente. O sea, meterles la parte profesional, porque no va solamente con lo táctico, sino que en Venezuela tampoco yo era un atleta profesional. Yo comía muy mal, no tenía el conocimiento de entender que aunque tú eras un atleta de karate, eran muchas cosas que formaban
parte de ese crecimiento, como dormir bien, no tomar alcohol, hacer Colectividad. una planificación específica, sí, la parte psicológica que muchas veces uno dice, no, uno es venezolano y uno, como se dice coloquialmente, uno es arrecho, uno no necesita esa vaina. Y entonces cuando alguien te dice, no, tienes que ir al psicólogo, está loco, ¿me entiendes? Es como un Sí. tabú, no. O sea, tú como un atleta profesional tienes que ser capaz de entender que el atleta necesita todo Todo. ese grupo de cosas para poder crecer. Entonces, digamos que dentro del proyecto era eso, o sea, agarrar a niños con cierto potencial, cierto talento, que ya estaban formados y ayudarlos a darle esa parte de conocimiento táctica y profesional y lograr convertir a otro peleador de Venezuela en uno de los mejores del mundo, porque yo estoy segura que tenemos la capacidad de no solamente tenerme a mí, podemos tener muchos más Yorgeli Salazar o mejores que yo, ¿sabes? O sea, seguramente, estoy segura de eso. Pero creo que si nosotros, bueno, ahora se está haciendo mucho en Venezuela, están yendo muchos campeones a dar seminarios y todo eso, pero creo que una parte importante que se podría tocar sería llevar estos atletas o llevar a entrenadores que ya tengan la capacidad Justo. Otra técnica de cosa. desarrollar, sí, de desarrollar atletas de nacionales como Jordania, Egipto, Marruecos, llevarlo a Venezuela y poder capacitar un grupo de entrenadores o la mayor parte de los entrenadores de cada estado de Venezuela, creo que sería positivo para el crecimiento de nuestras futuras generaciones. De hecho, estas propuestas ya se han hecho a la federación y se han estado como estudiando, ¿entiendes? No ha sido como que no. Ellos han estudiado la propuesta y han estado viendo de qué manera uno puede consolidar eso para que suceda. Porque ciertamente no es fácil, o sea, no es como que tú impones algo. La gente tiene que Sí, estar dispuesta a querer y a aprender recibir. y a recibir, porque Sí. si no, por más que tú quieras, es complicado, ¿entiendes? Es complicado. Pero tengo fe que eso va a suceder y que pueda ser importante para la evolución de nosotros en el karate venezolano. Es lo que tú dices, pues es también ese tema de la humildad, de aceptar y reconocer Ujú. que no somos los únicos que, no, que tenemos la razón y que sabemos todo. Y me Ujú. parece súper el tema de que reconozcan a cada uno de esos entrenadores. No dejaste a uno atrás por, porque no sepa o por algo como tal, sino por querer Claro. evolucionar, por siempre querer ir más allá. Ujú. Entonces, es totalmente válido. Recientemente hablaba con un atleta y con el entorno más de los entrenadores y de la federación, ¿no? Y entonces escucharlos me hizo entender esa parte, exacto. El alumno sabe que está fallando últimamente, si se está yendo mal en una competencia, no puedo seguir haciendo lo mismo que ya venía haciendo porque no me está funcionando. Tal vez antes me Sí, funcionó, pero ahora no. Entonces ellos estaban claros en esa parte. Yo sé que estoy fallando en algo y necesito cómo cambiarlo. Y el lado de los entrenadores saben también que hay algo que está fallando, pero pero tampoco a veces saben. hay una puerta ahí que está muy complicada de abrir, de Ujú. ok, vamos a escuchar a otros entrenadores, vamos a escuchar otras cosas. Sí, Y es lo que tú dices, reconocer es que no somos malos, ni sí, tenemos mucha base y mucho conocimiento, pero también hay que abrir la mente, sí, los ojos y captar y recibir cosas nuevas y que están funcionando en otros sí. lugares. Entonces, Y no, y es un tema, perdón, Mónica, es un tema eh, complicado porque tocar ese tema toca emocionalmente a la gente, ¿sabes? Entonces es como, yo te quiero ayudar, pero no sé si tú estás preparado para escuchar lo que yo te voy a decir, ¿entiendes? Porque imagínate, a mí me sucedía, o sea, yo todo lo que hablo lo hablo porque yo lo viví dentro de mi experiencia, ¿sabes? Yo he vivido absolutamente todo, todas esas etapas las viví. O sea, no fue como que yo me levanté un día y era la mejor del mundo, yo todo lo viví. Y imagínate tú como competidor perder y saber que tú estás haciendo lo máximo, lo que está en tus manos, todos los días entrenas, todos los días vas al gimnasio, tú sigues perdiendo y no sabes por qué. Y tú le preguntas a tu entrenador y tu entrenador te dice, tienes que entrenar más duro. Es que no viniste 2 días a entrenar. No,
no era acerca de si falté 2 días. 2 días, faltar 2 días al entrenamiento no puede determinar mi resultado en una competencia. No tiene que ver con eso. Bastaba con entender simplemente que el peleador que estaba peleando conmigo usaba la pierna de adelante y yo estaba usando el brazo de atrás. Entonces, contra un peleador que te hace pierna de adelante, no se puede usar el brazo de atrás. Y es un conocimiento táctico que bastaba con entender, ok, que quizás yo como entrenador no lo sé, pero quizás a lo mejor un entrenador de Marruecos, de Egipto, me lo puede enseñar, ¿sabes? Y Sí. de esa manera yo aprendiéndolo puedo darle una respuesta a mi atleta. También pasa porque yo lo analizo y yo miro todo y a veces me da dolor saber que hay niños que pasan por cosas que los frustran porque al final son niños, por entrenadores que están en la silla y le dan órdenes de mando al niño como, vamos, sigue, así no. Ok, pero si tú cambias el vamos por, ok, presiónalo con cuidado, cuando Algo él te dé específico. un paso, tú vas a usar tu brazo de adelante, tú le estás dando una Una solución. respuesta, una solución con claridad, Sí. ¿entiendes? Porque el vamos, dentro del vamos, él tampoco sabe qué hacer. Y yo te digo, Ir hacia hablando de un adelante. niño, pero también, claro, también los adultos no lo saben. Entonces el niño sale que perdió la pelea y el entrenador lo destruye. Es que tú, ¿qué estás haciendo? Te dije que tenías que ir, no te estás esforzando. Créeme, el niño hizo lo máximo que él podía. El atleta hizo lo máximo que él podía. Porque ya cuando un atleta está en otro país, créeme que todo el mundo está luchando con su corazón, porque hicieron sacrificio sus padres, porque hizo sacrificio el niño, porque hizo sacrificio su entrenador natural, para que él estuviera ahí. Si Sí. él está perdiendo, no está perdiendo porque quiso, está perdiendo porque hay una dificultad táctica, ¿entiendes? Él se está equivocando en la estrategia. Ahora, si tú al niño tú le dijiste, cuando aquel te dé un paso, tú le vas a hacer brazo de adelante y él no lo hace, tú le dices, papi, estás perdiendo porque te estoy dando la solución y tú estás haciendo otra cosa, estás siguiendo otro plan. Error. ¿Me entiendes? Pero todo se resume en que ni siquiera tiene que ver con la cantidad de entrenamiento que tú haces, es la efectividad Mm. de lo que tú haces, ¿sabes? Y todo tiene que ver, todo se resume con conocimiento. Uno debe estudiar. O sea, así como uno estudia la parte psicológica, la parte de la alimentación, el karate se estudia. Se estudia, porque cuando tú entiendes el karate de esta manera, ¿sabes? O sea, en que todo tiene un porqué, el movimiento hacia adelante tiene un porqué, el pie a los lados o cuando uno se mueve a los lados tiene un porqué. Yo no me muevo solo por moverme. Mm. Si yo peleo contra Kazajistán, yo sé que tengo que pelear en línea. Si yo peleo contra Japón, debo pelear en línea. Con esas peleadoras yo no puedo pelear moviéndome circular. ¿Por qué? Porque le doy siempre una Ok. posibilidad en tiempo muerto a que ataquen. O sea, imagínate la Todo tiene una cantidad de razón. información. O sea, es y yo te estoy hablando objetivamente, ¿sabes? O sea, te estoy dando el por qué. Es completamente diferente el karate que yo estudio o que quizás estudie aquí porque no soy yo. O sea, yo no tengo la respuesta. Yo me siento en una mesa probablemente con Badawi o con Abdelaziz y probablemente ellos tienen el mismo lenguaje de karate que yo, ¿sí me entiendes? Ok. O sea, porque también se ha malinterpretado mucho quizás en Venezuela no, porque Giorgeli lo sabe todo y su entrenador lo sabe. No, Mm. no, 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 porque si yo lo supiera todo, siempre ganara oro. Y no funciona así. O todos mis atletas fueran campeones. No funciona así. O sea, no lo sé todo, pero es otro lenguaje completamente diferente. O sea, no es solo el lenguaje que usamos todo el tiempo, que nosotros escuchamos como venezolanos o en América. Vamos, corazón. Mm. Todos tienen corazón, ¿me entiendes? Todos Sí, tienen sí. ganas y deseo de superarse y ganar la pelea. Solamente que uno tiene ese deseo más el conocimiento, ¿sabes? De lo que tiene que Ok. hacer. Sí, exacto. Es como que, bueno, ya tienen cierto nivel y, bueno, hay que encontrar una pequeña diferencia y hay que trabajarla. Ujú. Exacto, es lo que tú dices, también es un tema cultural de muchos años que cambiarlo va a llevar su tiempo. Sí, Pero sí, sí. creo que lo tenemos súper claro por qué Ojalá estamos en el suceda. lugar.
Sí, Sí, ojalá suceda pronto porque tenemos mucha calidad técnica, ¿me entiendes? Tenemos muchos niños talentosos. O sea, yo he recorrido la mayor parte del mundo y todavía no veo otro lugar donde existan niños tan talentosos como en Venezuela. Son una mina de talento, una mina de niños extraordinarios, ¿me entiendes? Porque los entrenadores son grandes formadores de karate, o sea, son increíbles como formadores. O sea, lo único que nosotros necesitamos es el conocimiento táctico para que esos niños, ya cuando tienen 12, 13 años, entiendan de qué manera, cómo, cuándo, cómo crear. Solo eso. Es algo tan sencillo como, como reconocer de que se puede aprender de alguien más, ¿sabes? Pero ojalá suceda, de verdad. sí, y estoy segura que va a pasar porque a la vez, digamos que tu ejemplo y cada granito que vas dejando a donde llegas, a dar seminarios, a compartir clínicas, clases, o en plena competencia estás compartiendo con jóvenes o con niños que están entrando a la selección, siempre vas a ir Ujú. dejando también como que ese granito y esa semilla de lo que sabes y de tu experiencia. Entonces Sí, estoy segura que sí, todo se va a ir dando en pro de, también de que el karate venezolano evolucione y que haya más Jorge Salazar en el mundo, así como sí. han habido Andrés Madera, Antonio Díaz, Luis Blumacher, un sinfín de karatecas que dejaron el nombre de Venezuela en alto. Esta parte la quería repasar contigo, ¿no? Vemos la pelea y todos de este lado nos creemos un experto, ¿no? Porque no hizo esto, se equivocó en esta parte, pero yo sé que en tu mente, por lo que hablamos, hay razones de cada cosa. Entonces, cuéntanos un poquito desde tu perspectiva, qué pasaba por tu mente y lo que pasó en esta situación del combate final de la Premier League de China. Sí, normalmente nada sucede por casualidad. Absolutamente todo está planificado. O sea, digamos que eh, lo más cercano sería la noche antes, cuando ya uno tiene el sorteo y uno sabe dentro del round robin con qué peleadoras se va a enfrentar, con quién uno va a ser cuarto, semi. Eh, Siempre hay un estudio previo y siempre hay una estrategia que uno prepara para cada peleadora. No con todas uno se mueve igual, no con todas se usa la misma técnica, dependiendo de lo que hace esa peleadora es lo que yo le voy a preparar, en qué momento yo voy a buscar o crear la oportunidad, cómo, todo está sumamente preparado. En esta situación exacta del combate, que ya era la final, íbamos 6-5, faltaban 7 segundos y yo tenía Sencho. Yo dentro de mí, dentro de los 7 segundos, ya leyendo su imagen corporal, o sea, ya yo sabía que ella no sabía qué hacer. Yo tengo mi entrenador en las gradas que me dice, mira que ella no sabe qué hacer. Ella ahora va a seguir yendo hacia atrás y ciertamente al no saber qué hacer, ella no sabe defender. ¿Entiendes? Lo único que ella tiene para defenderse es su pierna de adelante. Eso quiere decir que durante esos 7 segundos, siempre que mientras yo la vaya presionando, ella va a mostrar la pierna de adelante. Yo tengo que preparar una solución dentro de los 7 segundos para neutralizar la pierna de adelante y buscar un punto, porque me basta un solo punto para estar 6-6 y ganar por Sencho, que Okay. todavía ganaría porque yo tenía o sea, no podía perder el Sencho. Entonces, estas son situaciones que también ya nosotros preparamos en el gimnasio. O sea, voy 6-5, voy 2-1, tengo Sencho, quedan 7 segundos, quedan 5 segundos. Es como ya yo tengo un libro aquí y simplemente en esos segundos tengo que buscar la respuesta rápido para el examen. Ok. ¿Entiendes? Ujú. Porque en ese tiempo a ti no te da tiempo de pensar. Solamente tienes a alguien en las gradas, que en este caso es el entrenador o mis compañeros del club, que están ahí para recordarme, ¿sabes? Ok. Haz esto, saca el pie a este lado y haz esto. Ok, yo sabía que necesitaba un punto y que ella me iba a mostrar la pierna de adelante. Mi estrategia era ir fuerte hacia adelante, cerrar la pierna de adelante y atacar quizá mi profundo abajo, porque no Ujú. era lo mismo hacerle quizá mi arriba, porque si ella me bajaba la cabeza, el Pasaba. golpe iba a pasar.
Entonces, ¿qué iba a pasar? Al yo bajarle la pierna de adelante, ella iba a hacer bajar la cabeza, entonces yo tenía que cerrar y hacer quizá mi abajo. Y ya yo sabía, yo estaba súper tranquila, Y seguro. equilibrada, estaba súper concentrada que iba a contar el tiempo, 7, 6, 5, apenas mostraba la pierna y el pie tocaba abajo, yo iba a hacer el kisame. Y de hecho así fue. Entonces quizás la gente que no sabe desde afuera dice, wow, pasa que también tiene suerte, porque imagínate, hizo el punto faltando 3 segundos. No, no era suerte, era una solución Preparación. táctica que ya yo tenía preparada con Sí. esa peleadora. Si era otra peleadora, probablemente yo no tenía que cerrar, porque si era la de Egipto, si yo la cierro, me cambia el Maimawashi a Ura y Ok, no me servía esa solución. Probablemente yo iba a mostrar primero la pierna adelante para luego hacer Kisame, que es otra solución completamente diferente. Pero digamos que absolutamente todo lo que pasa dentro del combate está planificado. Todo no sucede igual porque a veces uno tiene un plan y también los peleadores preparan otra situación. sí, eh, y uno lo que tiene que hacer es ajustar, porque muchas veces todo me sale como yo lo estudio, pero puede pasar que yo me equivoco en el paso. Tenía que haber dado el mismo paso, pero era un paso más cortito y lo di muy largo. Y como le di un paso muy largo, ella me anticipó. Puede ser que yo preparé hacer paso Yakochudan, pero no le di el paso muy marcado y cuando bajé ella me anticipó, ¿me entiendes? O sea, claro, también tiene que ver en la distancia, en la preparación, pero tú nunca vas a un combate sin una idea clara de lo que tienes que hacer. O sea, yo por lo menos las primeras 32 atletas del ranking ya yo las conozco a todas. estudiada. Sí, sí, su debilidad, su técnica mejor, cómo ha perdido las competencias. Normalmente conozco 6, 7 peleas de cada una, ¿entiendes? Tú sabes cómo respira, tú sabes quién tiene un conocimiento táctico y quién no. Por lo menos la peleadora de Algeria, ella es muy fuerte, ella es muy fuerte. Para mí es la Y segunda alta. peleadora mejor del mundo en mi categoría en este momento. Pero yo sé que emocionalmente no es fuerte. Entonces ella luce como que es una guerrera, pero es débil, es muy débil. Y de hecho, eso fue lo que hizo que ahora en Rabat no llegara No a la llegó a, final sí. por el Grand Winner conmigo, porque la presión de saber que se estaba peleando el Grand Winner y que debía pasar el round robin, la destruyó, porque era imposible que ella no pasara. Pero todo ese tipo de cosas uno debe saberlo, porque esos atletas así, bajo presión, ya no piensan, Ujú, ¿entiendes? Ya no saben qué hacer. Entonces sí. son puntos de dificultad de ellos que uno debe aprovechar. Pero bueno, es que yo hablo mucho. Si me dejas hablar después, No, no, puedes pero poner la sí, pelea. exacto. Es una parte de lo que mencionabas del estudio que también hay que hacer, pues no simplemente lo físico, sino que también es un estudio que tú haces para poder solucionar todas estas peleas, ¿no? Sí. Ella muestra la pierna adelante y baja la cabeza. Yo lo sabía. No puedes perder el Sensation. Mantuviste. Sí, porque no podía ir hacia atrás y la única manera que tenía de mantenerla lejos era mostrando la pierna de adelante. Y le ¿Entiendes? supiste esquivar también los golpes Sí, que sí, la... porque sé que no usa Kisame. Si ella usaba Kisame, era complicado para mí, Ok, porque con Kisame tiene la distancia más larga, pero como usa el brazo de sí, atrás, sí, tú sí, sí, basta con escuché. bajar la cabeza y el golpe pasa, ¿entiendes? Entonces son cosas que tú no te las puedes inventar ahí, que tú sabes, no te puedes equivocar. Está la O sea, no diferencia. claro, no te puedes equivocar. Si yo era ella, faltando 6 segundos, 7 segundos que faltaba, yo te hacía Yokogeri, ¿entiendes? Paso a un lado, paso al otro, Yoko para ponerte lejos, pero no Maimawachi, porque el Maimawachi es mucho más fácil de neutralizar. O Ura, a Ok, este punto. claro. Pero, bueno, menos mal que hizo eso. Bueno, pero ahí entonces le dejamos la, digamos que la conclusión o el último Ujú. mensaje de esta charla con Jorgelis es estudien, prepárense, no es solamente un tema físico, técnico, sino que también está el tema de la estrategia, de la táctica y la parte psicológica también. Y que siempre se puede aprender, ¿sabes? Siempre, de todo el mundo. La gente a veces, este,
subestima el poder de los training camp, el poder de los seminarios, pero por alguna razón la gente que lo está impartiendo son uno de los mejores del mundo, ¿sabes? Entonces uno siempre, más allá de verlo como voy a ver a mi ídolo, me voy a tomar una foto, voy a estar con él, uno debe verlo, ok, déjame ver qué puedo aprender de esta persona, déjame preparar una pregunta que yo le pueda hacer, cuál es la distancia correcta, cuál es la mejor técnica que tú usarías contra este peleador, ¿me entiendes? Cosas que realmente yo sé que las voy a poder usar dentro del combate. Porque para tomarte una foto y todo lo demás es la experiencia bonita que todo el mundo vive, que ciertamente tiene que vivirla, pero que uno nunca debe olvidar que hay algo más allá. Y también más que para los atletas, los entrenadores. Los entrenadores tienen que aprender también a entender que los atletas son como los hijos de la vida, Ujú. que uno los forma y los lleva hasta un cierto punto y cuando ya uno sabe que crecieron, tiene que dejarlos ir. Y que Exacto. siempre van a seguir siendo sus hijos, siempre van a seguir siendo sus atletas de por vida, porque por lo menos mi entrenador de por vida va a ser mi entrenador, mi formador, pero no me hubiera convertido en lo que soy hoy en día si él no me hubiera dejado salir y crecer. Y creo que todos los entrenadores deberían tomar ese ejemplo, acompañarlos, al contrario, acompañarlos y ver de qué manera pueden crecer ellos también con sus atletas. Exacto, es un tema de todos tenemos todavía muchas cosas para aprender. Siempre van a haber cosas para aprender y por mejorar. Nada, Yorgeli, súper agradecida. Me encanta siempre poder hablar contigo. Eh, Me voy también con un nuevo aprendizaje. Gracias, Así Mónica. que gracias y exacto, yo vengo de otra época del karate venezolano y me veo reflejada en todo eso que mencionabas, pues la forma, la cultura o como trabajábamos antes. Y a pesar de que tú todos los días el niño piensa en que me tengo que esforzar más y entrenar más y entrenar más, si no lo haces de la manera correcta, no va a funcionar. Entonces, súper valioso. Espero que este mensaje le llegue a muchos padres, a muchos niños, entrenadores. Y nada, Yoreli, súper agradecida contigo de verdad. Todo el éxito del mundo para tus próximas competencias, para todos tus planes, todo lo que yo creo y veo que tú quieres lograr. Sé que lo puedes lograr y estamos contigo y de mi parte también, mi apoyo siempre para ti y para todos los atletas De de Venezuela. Venezuela en general como tal. Gracias, Mónica. Gracias y gracias por todo lo que estás haciendo. De verdad, no solamente por mí, porque obviamente yo aprecio muchísimo que siempre me sigues en todos los eventos. Hay mucha gente que conoce mis resultados también por ti, mucho antes de otras entidades. O sea, tú llevas la información de todas mis peleas, o sea, de todas las competencias, y es sumamente importante para mí, ¿me entiendes? Y para toda la gente que me sigue. Pero no solamente conmigo, sino por lo que estás haciendo con todos los atletas y la nueva generación del karate venezolano, que muchos de ellos ni siquiera los conoces y igual compartes la información, dejas que la gente también se sienta sumamente orgullosa de lo que están haciendo. Y es bonito porque a ti no solamente te sigue gente de Venezuela, sino que también te está siguiendo gente de el karate en general, a nivel mundial. Y bueno, para los que no saben todavía, tú estás haciendo muchos otros proyectos, estás haciendo más proyectos Se viene algo bonito. sí, en pro de ayudar a que todos estos atletas tengan oportunidades eh, y que sigan creciendo. Y es algo muy bonito que tenemos que valorar porque digamos que no todo el mundo tiene esa iniciativa de poder querer hacer algo por los demás y más tú que no estás, digamos, en este momento Ujú. dentro del karate como tal en Venezuela, ¿sabes? Y es Sí, algo que aprecio muchísimo y te agradezco porque eh, nos hace falta y ojalá sea inspiración para otras personas que tengan otro tipo de herramientas y puedan, de cierta manera, como ellos puedan, seguir sí. aportando algo para los atletas y para los niños que en este momento están iniciando su carrera. Eh, pues nada, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de haber podido compartir esta entrevista contigo y espero que pueda servir de inspiración para muchos atletas, entrenadores
y padres también.